Hola, ¿qué tal, comunidad Misterio? ¿Cómo están? Como siempre, espero que muy bien y también espero que estén listos y muy cómodos para escuchar esta nueva historia. Ojalá se pudiera suscribir, se lo agradecería enormemente. Y si no, cuando menos regálenos un like, un comentario o comparta el video a quien más confianza le tenga. Recuerde que aunque a usted no le guste, quizá a la persona que usted se lo envíe sí le parezca entretenido. Y ya sin tener nada más que agregar, comenzamos. La persona que nos envió este relato pidió que lo mantuviéramos de forma anónima, así que solo le diremos Antonio. Hola, ¿qué tal, comunidad misteriosa? Mi nombre es Antonio L., capitán retirado del ejército mexicano. Y mientras cumplí mi servicio por más de 30 años, me pasaron un sinfín de cosas, pero la que les voy a narrar a continuación me fue contada por un colega capitán. Nos conocíamos casi desde el inicio de esta aventura, es decir, él y yo éramos muy jóvenes cuando nos dimos de alta en un regimiento de caballería del estado de Oaxaca. Fueron pasando los años y a mí me enviaron a hacer un curso de salto en la brigada de fusileros paracaidistas, lugar donde me sentí como en casa y ya no volví a Oaxaca, perdiendo de esta forma el contacto con mi amigo, al que no voy a revelar su nombre. Solo le pondré de nombre Ricardo, esto con la finalidad de que la historia sea más entendible. Habían pasado más de 20 años desde la última vez que nos habíamos visto, cuando cierta tarde que se celebraba un evento en una unidad aledaña, con motivo del Día del Soldado, yo fui invitado por otro amigo que pertenecía a dicha unidad, y en vista de que en la mía todo esto se había realizado por la mañana, no vi mayor problema y decidí acompañarlo. Y allí estábamos conviviendo entre casi puros oficiales, cuando de pronto una voz que al principio no reconocí me llamó por mi nombre. Antonio, amigo, ¿cómo estás? ¿Eres tú? Eso me dijo otro sujeto a un lado de mí, con un grado similar al mío. Volteé y casi no lo podía creer. Ahí estaba mi amigo Ricardo. Lo pude reconocer a pesar de los casi 27 años que no nos habíamos visto. Lo primero que me comentó fue que venía llegando de uno de los estados del sur y que prácticamente no conocía a nadie, así que de inmediato lo integré a mi círculo de amigos. De inmediato se integró, pues debo de decir que el sujeto es demasiado amigable. El sujeto es tan amigable que podría venderle hielo a los esquimales o arena a los beduinos del desierto del Sahara. Así que mientras duró el convivio nos estuvimos poniendo un tanto al día. Menciono que un tanto porque en realidad no platicamos gran cosa, básicamente por estar platicando todos contra todos. Así que al finalizar aquel festejo, cada quien tomó rumbo hacia su casa, y para variar yo me fui con él, pues por aquellos días yo no tenía vehículo. Y él sí, él tenía uno de reciente modelo, así que me ofreció un ride, cuando menos a la estación de metro más cercana, aunque mientras íbamos en su vehículo me insistió que lo acompañara a su casa,
pues quería que conociera a su esposa y a uno de sus hijos, que de los 3 que tenía era el único que le quedaba soltero. La verdad es que yo no quería ir porque ya me sentía algo cansado, pues había estado en 2 convivios, pero me insistió tanto. Incluso mientras íbamos en el camino, llamó a su esposa para decirle que si podía preparar el mole que tanto le gustaba. Al parecer ella le dijo que sí, y ahora con más ganas me invitaba a que fuera para que probara el delicioso mole que preparaba su señora. Al final decidí hacerlo, pues era tanto el tiempo que no nos habíamos visto que la verdad consideré una grosería no aceptar su invitación. Y un par de horas después llegamos a su departamento, que se encontraba en un pequeño edificio de la colonia Narvarte. Me dio mucho gusto conocer a su esposa, pues era casi tan agradable como él. Al que no pude conocer fue a su hijo menor, pues la señora le comentó a él que había salido a visitar a unos amigos de la universidad. Así que de todos modos nos sentamos a la mesa a degustar aquel delicioso mole oaxaqueño que preparaba la señora, y la verdad es que sí estaba muy rico, y además lo acompañamos con unos caballitos muy bien preparados de mezcal de Oaxaca. Un rato después terminamos de comer y nos fuimos todos a sentar a la sala. La verdad es que ya no recuerdo cómo resultó o cómo fue que sacamos el tema. No lo sé, quizá animados por los humos del alcohol, aunque también hago la aclaración de que ni siquiera estábamos mareados, pues aunque nos habíamos tomado 3 caballitos cada quien, desde mi punto de vista y a mi modo de ver, eso no era para tanto. Y de pronto ya estábamos contando historias de fantasmas, y creo que una cosa llevó a la otra, pues de pronto la señora, su esposa, le dijo: ¿por qué no le cuentas a tu amigo lo que nos pasó la otra vez con los vecinos? Y entonces fue que pude ver en su semblante un gesto, tal vez como de desaprobación, y lo confirmé cuando volteó a mirarme y me dijo: efectivamente, un día nos pasó algo muy extraño, pero siempre que lo cuento piensan que estoy muy borracho y que quizá lo aluciné, pero aquí está mi esposa de testigo de que no fue así, pues ella también fue testigo de ese día, de lo que vimos y vivimos ese día. Así que para que no me juzgues de loco, mejor no te cuento nada. Eso me dijo mi amigo Ricardo, pero ya había sembrado en mí, o mejor dicho, ya habían sembrado en mí el gusanito de la curiosidad. Así que, como también soy un poco necio, le estuve insistiendo en que me contara esa dichosa historia. Y un rato después logré convencerlo, aunque no sin antes me advirtió de que no se lo contara a nadie. Aunque de eso ya pasaron unos 15 años, y después de aquel suceso le volví a perder la pista, y actualmente no sé si aún esté vivo o ya no. Y además también por eso elegí un canal pequeño con muy pocos suscriptores, esto con la finalidad de que esta historia no sea conocida por demasiadas personas. Y si la estoy contando a pesar de que mi amigo no quería que lo hiciera, es porque el tiempo también se me está viniendo encima a mí, y no quisiera que la historia se perdiera cuando me toque ir a rendir cuentas al Creador. Así que aquí va, y que sea lo que Dios quiera.
Hace más o menos un año que vinimos de Oaxaca a esta enorme ciudad. Me mandaron de mi unidad a tomar un curso y decidí que esta era una buena ciudad para que mi hijo pudiera terminar sus estudios. Así que al terminar el curso ya no regresé a mi unidad. Pedí mi transferencia y rentamos este departamento por dos razones, una que está céntrico y la otra es que no está nada caro. Pues aunque el dinero no es problema, no está uno como para desperdiciar. Unos 15 días después de que lo rentamos, una pareja de jóvenes de unos 25 años se vinieron a vivir justo enfrente de nuestra puerta. No se veía que fueran nada del otro mundo, más bien yo creo que se veían muy normales. La mujer un poco bajita, quizá de 1,55 m aproximadamente, morena y un poco robusta. Y el hombre de más o menos 1,70 m, también moreno y con una escasa barba de candado. Lo único que tenían de extraordinario es que casi no hablaban con nadie, ni siquiera te respondían el saludo. Pero en esta ciudad casi nadie te saluda, así que no se nos hizo extraño. Aunque ya me conoces cómo soy de sociable, y yo siempre que los encontraba no solamente les saludaba, sino que los bombardeaba con palabras tales como hola vecinos, ¿cómo están? ¿Ya para el trabajo? Entre otras cosas tales como que cómo había estado su día y demás. Lo hice tantas veces y tan seguido que creo que fui rompiendo su hermetismo. Pues después de un tiempo ellos también me empezaron a saludar, aunque también hago la aclaración de que creo que a mí y a mi esposa éramos los únicos de todo el edificio con los que ellos tenían algún tipo de interacción. Así que cierta tarde, ya casi por la noche, yo estaba terminando de cenar cuando de pronto tocaron a la puerta y como mi esposa estaba ocupada en la cocina, yo me levanté de la mesa y salí a abrir la puerta y me llevé una gran sorpresa, pues eran estos dos vecinos. Era la joven pareja que con una mueca en su rostro que pretendía ser una sonrisa, me dijeron que se les había olvidado hacer el súper y que si tenía algunas verduras que les pudiera compartir. Y entonces yo, muy emocionado de que ellos estuvieran frente a mi puerta, los invité a pasar y aunque no querían, prácticamente los obligué y ellos muy renuentes y todo, pero sí pasaron. Y ya que estuvieron aquí dentro, los invitamos a que se sentaran en la sala. Y entonces mi esposa trajo el mezcal y también algunas verduras para que se llevaran. Pero ante nuestro asombro, ahí mismo se las estuvieron comiendo. Jitomates, calabacitas y zanahorias, entre otras. ¿Para qué negar que se nos hizo muy extraño a mi esposa y a mí? Pues a pesar de que les dijimos que si querían se las podíamos cocinar, pero no aceptaron. Y tampoco aceptaron ningún tipo de comida de la que nosotros comemos. Terminaron de comerse las verduras y una cosa llevó a la otra, pues no les ofrecimos agua. Yo lo que les ofrecí fue un caballito de mezcal y aunque al principio se resistieron, al final y como no había otra cosa, terminaron por aceptarlo. Y un rato más tarde ya se habían metido entre pecho y espalda 3 caballitos de mezcal cada uno. Y fue entonces cuando parecieron agarrar más confianza y comenzaron a hablar un poco más, aunque por más que lo intenté nunca pude sacarles
en qué trabajaban o a qué se dedicaban, aunque lo que sí pude y creo que jamás se me va a olvidar fue que al preguntarles de dónde eran, porque poniendo un poco de atención a su acento, yo no lograba asociarlo con el acento de ninguno de los estados de aquí de México. Y entonces lo más lógico, según yo, es que quizá venían de algún otro país. Pero ambos nos llevamos una tremenda sorpresa, mi esposa y yo, cuando ellos contestaron y dijeron que venían de fuera, pero que no nos podían decir de dónde. Pero ¿por qué no?, les dije yo. No tiene nada de malo, nosotros también venimos de fuera, así que no les dé pena, les dije con una gran sonrisa. Pero ellos no sonrieron, solo se miraron el uno al otro. Y después el hombre habló para decir que no se referían a que venían de algún otro estado. Y entonces me miró con un gesto un tanto extraño y me dijo, si decimos que venimos de fuera, es porque venimos de fuera. Y esto dijo mientras con su dedo señalaba hacia el techo de la habitación, obviamente haciendo con esto la alusión de que venían de arriba. La verdad es que yo nunca he sido de burlarme de las personas, pero juro por Dios que en aquella ocasión no me pude contener. Y se los hice saber, les dije que no lo podía creer, que hasta donde yo sabía los hombrecitos verdes eran eso, hombrecitos verdes que venían de Marte y que al llegar a la Tierra y ver a un humano decían, venimos de Marte, llévenos con su líder. Y entonces no lo sé, quizá animados por el alcohol que acababan de consumir. Ambos se quedaron viendo a los ojos el uno a la otra y después se levantaron de donde estaban sentados. Pude ver en su semblante que estaban algo molestos y aunque creí que ya se iban, no fue así. Simplemente se apartaron un poco y dijeron que nos lo podían demostrar. Y ahí fue cuando sucedió aquello que jamás podré olvidar, pues se tomaron de la mano y ante nuestros asombrados ojos de mi esposa y míos se volvieron transparentes. Sí, así como lo oyes, se volvieron transparentes, lo juro por Dios y por mi esposa que es testigo. Y entonces yo volteé a mirar a la esposa de mi amigo Ricardo y ella afirmó que efectivamente así había sido. Y después hizo la cruz con sus dedos como la hacemos todos los católicos y se la llevó a su boca y la besó. Bueno, le dije a mi amigo Ricardo, ¿y después qué pasó? Después de aquello ya no pasó nada más, pues ellos se habían dado cuenta, o mejor dicho, ellos cayeron en cuenta de que quizá la habían regado al mostrarnos aquello y de inmediato dijeron que ya se iban. Yo estaba tan conmocionado por aquello que acababa de ver que creo que ni siquiera atiné a contestarles nada. Y entonces ellos simplemente agarraron y abrieron la puerta y se marcharon, dejándonos a mi esposa y a mí tan conmocionados que ni siquiera atinamos a decir dos palabras, ni siquiera entre nosotros. Esa noche ni siquiera pudimos dormir y ya por la madrugada, cerca del amanecer, le dije a mi esposa que temprano en la mañana iría a hablar con ellos, quizá para decirles que no se preocuparan por su secreto, que nosotros no le diríamos a nadie y que además podían contar con nosotros como sus amigos sinceros. Pero al estar frente a su puerta e intentar tocar,
Me llevé la tremenda sorpresa de que la puerta estaba abierta. Abrí muy despacio pensando que quizá estarían adentro, pero me llevé la tremenda sorpresa de que el departamento estaba completamente vacío. Ya no había nadie, habían desaparecido en la misma noche. ¿Cómo le hicieron? No lo sé. Nosotros no escuchamos nada a pesar de haber estado despiertos toda la noche. Y sé que sí tenían muebles, pues su puerta, estaba justo frente a la nuestra. Y cuando a veces coincidíamos en que abríamos la puerta casi al mismo tiempo, nos pudimos dar cuenta en varias ocasiones de que sí tenían muebles. ¿Y qué más puedo decir, querida comunidad misterio? Esa es la historia que me contó mi amigo el capitán Ricardo, corroborada y afirmada por su propia esposa. Les mando un saludo desde algún lugar del Estado de México. Querida comunidad, espero que les haya gustado esta historia real. Suscríbanse, den like, compartan si así ha sido. Y a mí no me queda más que decirles que por esta vez eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente, no sin antes desearles una espantosa noche y ojalá que estén bien donde quiera que se encuentren. Cambio y fuera.